Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y hoy vamos a resolver el examen de selectividad de 2017 de Cataluña, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 6. ¡Empezamos! Muy bien, pues en el primer ejercicio tenemos una reacción de explosión del trinitrotolueno y nos dicen que tras esta reacción con una entalpía negativa, lo que quiere decir que es exotérmica, vamos a tener que calcular el calor que se libera a presión constante al estallar 2,27 kilos en condiciones estándar y 298 Kelvin. Y como datos nos dan la entalpía de formación del TNT, la entalpía de formación del monóxido de carbono y la entalpía de formación del agua. Pues bien, con estos datos vamos a tener que calcular la entalpía de esta reacción y a partir de ahí vamos a seguir calculando lo que nos piden. Como ya sabemos, la entalpía de una reacción se puede calcular de la siguiente manera. Sería la sumatoria de el coeficiente estequiométrico por la entalpía de formación de cada uno de los productos menos la suma de su coeficiente estequiométrico por el valor de la entalpía de formación de cada uno de los reactivos. Es decir, en este caso la entalpía de reacción sería 7 por la entalpía de formación del CO más 5 por la entalpía de formación del agua menos 2 por la entalpía de formación del TNT. Evidentemente, la entalpía de formación del carbono y del nitrógeno es 0 porque son sustancias elementales, así que sabiendo esto vamos a sustituir datos y calcular. La entalpía de esta reacción sería 7 por la entalpía de formación del CO, que nos dicen que es menos 110,3, más 5 por la entalpía de formación del agua, que nos dicen que es menos 241,6, y menos el coeficiente del TNT, que es 2, por su entalpía de formación, que es menos 364,1. Ahora, tras realizar esta operación y con mucho cuidado de no equivocarnos con los signos, nos dará el siguiente resultado: menos 1251,9 kilojulios. Es decir, que en este proceso de aquí arriba, tal cual está escrito, con estos coeficientes estequiométricos, la entalpía que se libera es menos 1251,9. Bueno, podemos ver que coincide con lo que nos dice el enunciado, es negativa, así que vamos bien. Y ahora vamos a calcular el calor a presión constante que se obtiene al explotar 2,27 kilos de esta sustancia. Lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a moles, y para ello necesitamos la masa molecular de la TNT, y por eso nos dan las masas atómicas. En este caso sería 7 por la masa atómica del carbono, que son 12, más 5 por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, más 3 por la masa atómica del nitrógeno, más 2 por la del oxígeno. El resultado de esto será la masa molecular del TNT y me salen 227 gramos por mol. Muy bien, voy a borrar un poco y me voy a apuntar estos datos aquí arriba. Muy bien, pues a partir de ahora esto ya es puramente estequiometría. Fijaos que en primer lugar nos preguntan el calor a presión constante que se libera en este proceso y recordemos que el calor a presión constante es igual a la entalpía. Es decir, que lo único que tenemos que calcular es a esta masa de aquí cuánta entalpía le corresponde. Como ya tenemos la masa y la masa molecular, podemos pasarlo directamente a moles y realmente estos dos datos que nos dan no nos hacen falta. Así que procedemos. 2,27 kilos. Pasamos los kilos a gramos. 1 kilo son 1000 gramos. Pasamos los gramos de TNT a moles de TNT. 227 gramos es 1 mol de TNT. Y ahora vamos a aplicar la estequiometría y la entalpía. Sabemos que 2 moles de TNT liberan menos 1251,9 kilojulios. De esta manera calcularemos los kilojulios que se liberan con 2,27 kilos de esta sustancia. Y me sale menos 6259,5 kilojulios. Ese sería el calor a presión constante que se libera tras la explosión de 2,27 kilos de TNT. Primer apartado resuelto.
En el apartado B nos preguntan que en esta reacción cómo será la variación de entropía, si será positiva o negativa, y a partir de ahí cómo influye la temperatura en la espontaneidad de la reacción. Quiere decir que si aumentamos la temperatura o la reducimos, ¿qué es lo que va a pasar? Muy bien, pues la variación de la entropía la vamos a ver muy fácilmente en función del número de moles de gas. Ya sabemos que la entropía mide el desorden del sistema, entonces cuanto más gases, más desorden y por lo tanto más entropía. En los reactivos tenemos tan solo sólido, entonces tenemos 0 moles de gas, y en los productos tenemos 7 moles de gas más 3 moles de gas, y aquí en el agua me lo he dejado, pero también es gas, 5 moles de gas. No hace falta ni siquiera hacer la suma, ya sabemos que 7 más 3 más 5 va a ser mayor que 0, entonces tenemos muchos más moles de gas en los productos que en los reactivos, es decir, va a haber más desorden después que antes, entonces la variación de la entropía va a ser mayor que 0, el desorden aumenta. Sabiendo esto, ¿cómo influirá la temperatura sobre la espontaneidad de la reacción? Para esto tenemos que tirar de la expresión de la energía libre de Gibbs, que sería delta de H menos T por delta de S, y sustituir ahora los valores que hemos visto a lo largo del ejercicio. Sabemos que la entalpía es negativa y sabemos que la entropía es positiva. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Pensad que si nosotros aumentamos la temperatura, vamos a hacer cada vez más grande este factor de aquí porque ambos serán positivos. Pero como le vamos a cambiar de signo para hacer la operación, vamos a obtener cada vez un valor más negativo de delta de G. Es decir, aumentar la temperatura implica que el valor de delta de G disminuya. Si disminuimos la temperatura, este factor de aquí será cada vez más pequeño y delta de G será más grande. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que aumentar la temperatura va a hacer que la reacción sea más espontánea. Así que en este tipo de reacciones, un aumento de temperatura favorece la reacción. Y esa sería la respuesta al apartado B. Pasamos al siguiente. Muy bien, pues en el ejercicio 2, en el apartado A, nos dice que un grupo de estudiantes quiere hacer una pila que cumple esta notación de aquí y nos piden pues que dibujemos el esquema y que digamos qué es lo que nos va a hacer falta para hacer este sistema. Entonces este ejercicio es muy fácil, simplemente tenemos que esquematizar lo que va a ser esta pila, y como ya sabéis, las pilas pues tienen dos recipientes por separado con un puente salino. En ambos recipientes tenemos una disolución, en ambos recipientes tenemos un electrodo y estos electrodos están conectados a través de un voltímetro. Esto sería el esquema general de una pila. Entonces ahora vamos a empezar a sustituir con los datos que nos están diciendo. En un lado vamos a tener un electrodo de plata sumergido en una disolución 1 molar de plata. Por el otro lado vamos a tener un electrodo de zinc dentro de una disolución de zinc 1 molar. Entonces, en este sistema nos falta algo que es el puente salino. El puente salino generalmente es de cloruro de potasio, así que en cuanto a reactivos, esto es todo lo que vamos a necesitar. Plata, zinc, una disolución de plata más 1 molar, que normalmente se suele utilizar nitrato de plata, y por otro lado, zinc 2 más, que podríamos usar, por ejemplo, pues también el nitrato de zinc. Evidentemente, ambas disoluciones 1 molar. Entonces, a la pregunta de qué reactivos nos hacen falta, pues plata, nitrato de zinc y zinc. Y evidentemente el cloruro de potasio para el puente salino. Entonces, ¿cómo se llevaría a cabo esta pila? Pues simplemente preparando esta disolución de nitrato de plata 1 molar, preparando una disolución de nitrato de zinc 1 molar, introduciendo en cada una los electrodos según estáis viendo en este esquema, colocar el puente salino y cerrar el circuito con un voltímetro. Entonces, a la pregunta de cómo vamos a medir la fuerza electromotriz de esta pila, pues va a ser precisamente con el voltímetro. Y esto sería la solución del apartado A de este ejercicio. Pasamos al siguiente. Muy bien, pues en el apartado B nos dice que aparte, independientemente de lo que hemos hecho en el apartado A, vamos a tener dos disoluciones de nitrato de cobre 1 molar, lo que implica que vamos a tener en disolución los iones cobre 2 positivo, y nos preguntan que qué va a pasar si introducimos una lámina de zinc en una y un hilo de plata en la otra.
si va a reaccionar, cuál reacciona, cuál no, y para ello nos dan los potenciales de reducción de cada una de las especies, del cobre, del zinc y de la plata. Bueno, pues esto es muy simple. Para que se dé algo en esta reacción, el cobre se tendría que reducir a cobre 0 y por otro lado el zinc tendría que oxidarse a zinc positivo, o sea, zinc 2 positivo. Evidentemente esto con sus 2 electrones y esto también con sus 2 electrones. Entonces, para que esto suceda, el potencial suma de esta reacción tendría que ser positivo. Vamos a ver si eso sucede. El potencial de esta reacción redox sería el potencial de reducción del cobre, porque se está reduciendo, que es 0,34, menos el potencial de reducción de la reacción de oxidación, es decir, el potencial de reducción del zinc cambiado de signo, menos 0,76. Fijaos que menos por menos pues dará positivo. Entonces, directamente ya se ve que el resultado de esta operación va a ser positivo, ya que es un número positivo más otro número, entonces esto va a ser positivo y esta reacción de aquí va a suceder. No hace falta ni saber el número exacto. En este caso de aquí vamos a ver lo que sucede. La reacción de reducción va a ser la misma, de cobre a cobre 0. Sin embargo, la reacción de oxidación esta vez sería de plata a plata más, con su electrón. Entonces, ¿cuál es el potencial que le corresponde a esta semi-reacción de aquí? Pues este cambiado de signo. Entonces, ¿cuál será el potencial que le corresponderá a esta reacción de reducción del cobre más oxidación de la plata? Pues el potencial de reducción del cobre, 0,34, y el de la plata cambiado de signo porque es una oxidación, menos 0,80. Entonces el potencial de esto, como vemos, ya va a ser negativo, es 0,34 menos un número que es mayor que 0,34, entonces esta operación va a ser negativa y esta reacción de aquí no va a suceder, porque al tener un potencial negativo es una reacción no espontánea. Así que hasta aquí el ejercicio 2 de este examen. Pasamos al siguiente. Pues muy bien, en este ejercicio nos dicen que tenemos la reacción de descomposición del ozono y nos dicen que esta reacción sucede en 2 etapas. En la primera, el ozono, en un proceso reversible a través de luz, libera oxígeno y un átomo de oxígeno. Y en una segunda etapa, este átomo de oxígeno reacciona con una molécula de ozono y descompone para dar 2 moléculas de oxígeno. Pues bien, a 300 grados Kelvin esta reacción tiene 2 etapas y cada etapa tiene su energía de activación. Entonces nos dicen con estos datos que dibujemos cómo será el perfil de la reacción, marcando las distintas energías de activación y finalmente la entalpía del proceso. Para esto es importante también dejar claro que en el enunciado se nos especifica que la reacción es exotérmica. Así que vamos a dibujar el perfil de reacción. En el eje Y tendríamos la energía y en el eje X la coordenada de reacción. Pues bien, en este sistema vamos a partir de un estado inicial, vamos a llamar estado 1, que tendrá una energía determinada, ¿vale? Tras la primera reacción, tras la primera etapa, tendremos unos productos que ya sabemos que son más inestables porque vuelven a reaccionar en una etapa posterior, así que tendrán una energía mayor. Tras la primera etapa tendremos este estado con una energía ligeramente mayor que aquí y una energía de activación alta, entonces tendremos un salto muy alto que llegará hasta el estado 2. Esta diferencia de aquí sería la energía de activación 1. En este momento pasamos a dar la segunda etapa y como nos dicen que el proceso en global es exotérmico, aquí habrá un salto grande que baje por debajo de aquí. Digamos que llegamos a este estado, que será el estado 3. Y a esta etapa de aquí le corresponde la segunda energía de activación, que es bastante más baja que la primera, así que podríamos dibujarla así. Este salto de aquí sería la energía de activación 2. Entonces, ¿cuál será la entalpía de la reacción? De la reacción en global, pues será esta diferencia que hay entre esta altura y esta altura de aquí. Este salto será la entalpía. Y como nos dicen que es exotérmica, pues vemos que baja, por lo tanto será negativo. Este sería el perfil de la reacción. Vamos a pasar al siguiente apartado. Perdón, que me he dejado una parte de este ejercicio. Nos dicen que digamos la reacción global completa. Básicamente lo que tendremos que hacer entonces es sumar estas 2 etapas. Si sumamos estas 2 etapas veremos fácilmente que el oxígeno que está solo se nos va en los 2 lados y finalmente nos quedan 2 moléculas de ozono a la izquierda
Y a la derecha nos quedan 3 moléculas de oxígeno. Y aquí hay un pequeño detalle importante, y es que fijaos que como reacción global, en el primer paso tenemos una etapa que es reversible y en el segundo una etapa que no. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera etapa vamos a estar en equilibrio, pero en cuanto formemos este producto va a estar yendo de manera irreversible a dar lugar a oxígeno. Entonces, el proceso en global va a ser un proceso irreversible hacia esa dirección y evidentemente hay que darle luz, que es la luz de la primera etapa. Pero es importante tener claro que el proceso global va a ser irreversible porque la segunda etapa es irreversible. Bien, ahora habiendo explicado esto, pasamos ya sí que sí al siguiente apartado. Bien, en este apartado nos dicen que según el modelo del estado de transición o del complejo activado, expliquemos qué es la energía de activación y que deduzcamos qué etapa va a ser más rápida y cuál va a ser más lenta. Pues bien, el modelo del estado de transición simplemente determina que las reacciones van a suceder tras formar y destruir enlaces. Es decir, en esta etapa de aquí tenemos 3 átomos de oxígeno enlazados entre ellos, que de hecho tendrían una estructura tal que así. Y tras la reacción lo que tenemos es una molécula de oxígeno y un átomo de oxígeno a secas, es decir, que lo que hemos hecho realmente en esta etapa, que es la etapa reversible, es, digamos, romper un enlace. Entonces el modelo del estado de transición viene a decir básicamente que entre esta etapa y esta etapa vamos a tener un punto en el que vamos a estar medio rompiendo este enlace. Es decir, tendremos un punto intermedio en el que tengamos ya casi formado este doble enlace entre oxígeno y oxígeno y este oxígeno de aquí ya esté pues prácticamente con el enlace roto muy lejos de este oxígeno molecular. Y esto de aquí sería pues nuestro estado de transición. Básicamente este modelo del complejo activo viene a determinar que cada etapa de una reacción tiene su estado de transición. Si es un estado de transición muy difícil de alcanzar, muy energético, muy inestable, va a ser una reacción más lenta, y si es un estado de transición más estable, pues va a ser una reacción más rápida. Y esta lentitud o rapidez va a venir determinada por la energía de activación. Si tenemos un estado de transición más inestable, va a tener una energía de activación más alta, y si tenemos un estado de transición más estable, va a tener una energía de activación más baja. Por lo tanto, la reacción más lenta en este caso va a ser la primera porque tiene la energía de activación más alta. Y la segunda etapa, esta de aquí, va a ser la parte rápida de la reacción. Y esto es todo en cuanto al tercer ejercicio. Pasamos al cuarto. Bien, pues estamos ya enfrente del cuarto ejercicio y nos dan una reacción, una gráfica de concentraciones en función del tiempo y nos dicen aquí abajo en el primer apartado que calculemos la concentración de A, B y C en el equilibrio, la K sub C, la K sub P a 300 Kelvin. Y como dato nos dan el valor de R, aunque ya nos lo tendríamos que saber. Pues bien, como ya hemos visto en el canal, esta gráfica en función del tiempo corresponde a las 2 etapas de cualquier reacción química. La primera etapa, que es la parte cinética de la reacción, y cuando ya se mantienen las concentraciones constantes, estamos en la parte de equilibrio. Entonces nos dicen que cuál será la concentración de A en el equilibrio, de B y de C. ¿Qué tendremos que hacer? Pues buscar cuál será esta concentración, esta y esta, en el eje Y a partir de que se mantienen constantes. Para eso pues simplemente vamos al examen, miramos en el eje Y y vemos el valor que nos da. La concentración de C es 15 molar, la concentración de B 10 molar y la concentración de A 5 molar. En función de esos datos pues vamos a calcular K sub C y K sub P porque las concentraciones en equilibrio ya las tenemos. K sub C, según la ecuación que nos dan ahí arriba, sería la concentración de B al cuadrado por la concentración de C al cubo entre la concentración de A al cuadrado. Y esto nos da 10 al cuadrado por 15 al cubo entre 5 al cuadrado. 13.500. Esto será K sub C. Y K sub P es igual a K sub C por RT elevado a la variación de moles. Es decir, que será 13.500 por 0,082 por la temperatura, que son 300, elevado a la variación de moles, que serían 3 más 2 menos 2, es decir, 3. Y este resultado nos da prácticamente 2 por 10 elevado a 8.
Así que aquí tenemos resuelto el apartado A. Ya hemos calculado las concentraciones K sub C y K sub P. Pasamos al apartado B. Bien, en el apartado B nos dice que tenemos ya las sustancias A, B y C en un estado de equilibrio previamente y que ahora lo que vamos a hacer es aumentar el volumen manteniendo la temperatura constante. Y nos preguntan que qué va a pasar con la K sub C y cómo va a variar la masa de A, es decir, del reactivo. Muy bien, pues si aumentamos el volumen a temperatura constante, lo que vamos a estar haciendo básicamente es disminuir la presión. Entonces, a la primera pregunta de cómo varía K sub C se mantiene constante. Las constantes, tanto la K sub C como la K sub P, tan solo varían cuando varía la temperatura. Es decir, que la K sub C no va a variar siempre y cuando la temperatura sea constante. Así que constante. Y ahora nos preguntan que qué va a pasar con la masa del compuesto A. Si estamos disminuyendo la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya más moles de gas. Y fijaos que aquí en los reactivos tenemos 2 moles de gas y en los productos tenemos 5 moles de gas. Así que la reacción se va a desplazar hacia la derecha, se va a desplazar hacia B más C. Entonces, los moles de A van a ir disminuyendo, vamos a ir perdiendo A. Así que si estamos disminuyendo los moles de A, vamos a estar disminuyendo también su masa. Vamos a tener cada vez menos masa de A. Así que en resumen, la K sub C se mantiene constante y la masa de A disminuye. Esto sería el apartado B de este ejercicio. Pasamos al siguiente y último. Muy bien, pues en este ejercicio nos están diciendo que tenemos agua de mar que contiene cloruros y para medir los cloruros se utiliza una disolución de nitrato de plata pues en unas determinadas concentraciones a través de valoración, y en el apartado A nos preguntan que si hemos valorado 20 mililitros de agua de mar y hemos gastado 23,5 de nitrato de plata con esta concentración, ¿cuál será la concentración de sal en gramos por litro? Y ya pues nos dicen también la masa molecular del cloruro de sodio. Entonces esto lo vamos a resolver mediante factores de conversión. Hemos gastado 23,5 mililitros de nitrato de plata 0,265 molar. Pues empezamos por ahí, 23,5 mililitros, pasamos los mililitros a litros, por cada 1000 mililitros hay 1 litro, y aplicamos ahora la concentración molar. 1 litro de disolución serán 0,265 moles de nitrato de plata. Ahora venimos a la reacción y miramos la estequiometría. Cada mol de plata es 1 mol de cloruro. Y como ya sabemos, por cada cloruro tendríamos una molécula de NaCl. Entonces, 1 mol de nitrato de plata reaccionará con 1 mol de NaCl. Ahora pasamos los moles de NaCl a gramos. Cada mol son 58,5. Y de aquí sacamos los gramos que hay de NaCl. Y nos salen 0,364 gramos de cloruro sódico. Como ya nos dicen, estos 0,364 gramos están en 20 mililitros, así que lo vamos a dividir, pero como nos piden la concentración en gramos por litro, tenemos que dividir estos gramos entre el volumen que hemos utilizado, pero evidentemente en litros. 20 mililitros son 0,02 litros, entonces tenemos que dividir estos gramos de sal entre este volumen. Y el resultado sería, de dividir estos dos números, 18,21 gramos por litro de NaCl. Bien, en el apartado B de este ejercicio nos dicen que escribamos el equilibrio de solubilidad del cloruro de plata y que calculemos la solubilidad de esta en moles por litro, sabiendo la constante de solubilidad. Y aparte nos preguntan qué pasa si añadimos cloruro de potasio. Así que bueno, vamos a escribir la reacción de solubilidad del cloruro de plata, que sería AgCl en estado sólido en equilibrio con los iones disociados en fase acuosa. Este sería el equilibrio de solubilidad del cloruro de plata y esta reacción de aquí tiene esta constante. Entonces vamos a ver qué solubilidad corresponde a estos iones. La constante de equilibrio para esta reacción, Kps, sería igual a la concentración de plata, que sería Ag+, por la concentración de cloruros. Como lo que nos preguntan es la solubilidad, fijaos que por cada mol de esto tenemos 1 mol de plata y 1 mol de cloruro. Entonces vamos a sustituir, Kps sería igual a S por S, que sería igual a S al cuadrado. Entonces la solubilidad sería igual a la raíz cuadrada
de kps. Y esto sería la raíz cuadrada de 1,7 por 10 elevado a menos 10. Y esto nos da 1,3 por 10 a la menos 5 molar. Este resultado ya está en moles por litro. Y ahora nos preguntan que qué pasa si añadimos cloruro de potasio a esta disolución. Fijaos que en este equilibrio que tenemos aquí, tenemos cloruro en este lado de la reacción. ¿Qué quiere decir? Que si estamos añadiendo más cloruro, estamos aumentando la concentración de uno de los productos, es decir, de una de las sustancias que están al lado derecho. Y como ya sabemos por el principio de Le Chatelier, el equilibrio tenderá a desplazarse hacia la izquierda. Es decir, que si añadimos KCl, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda y por lo tanto disminuirá la solubilidad del cloruro de plata. Si se añade KCl, disminuye la solubilidad del cloruro de plata. Y esto de hecho es lo que se conoce como efecto del ion común. Y hasta aquí queda este examen. Así que nada, alumnos, hasta aquí queda este vídeo. Yo espero que os haya resultado útil. Ya sabéis, como siempre, si tenéis cualquier duda podéis ponérmela en comentarios o preguntarme a través de Twitter o Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.